Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien en estos días lluviosos. Vamos a abordar entonces el siguiente tema de las charlas, en el cual nos vamos a enfocar específicamente en radiografía de tórax. Esto vamos a tratarlo de hacerlo lo más práctico posible. Eh, de todas maneras, pues yo sé que por el medio que estamos utilizando de pronto no puede ser la sesión tan interactiva como uno quisiera, pero en la medida de lo posible, sí me gustaría que ustedes intentaran tratar de ser em, como prácticos a la hora de ver esta charla y que la aprovechen como si ustedes estuvieran de forma presencial, ¿listo? Entonces, no vamos a poner mucho tema, ya vamos a empezar entonces de una vez con las consideraciones iniciales. Recuerden que yo como tal soy residente de tercer año de radiología, yo todavía no soy como tal profesor ya, pero de todas maneras me gusta mucho tratar de enseñar lo que hasta el momento he aprendido. Espero que les guste, que lo aprovechen. De igual manera, si ustedes tienen la oportunidad, siéntanse libres en cualquier momento de preguntar, no existe ninguna pregunta tonta. De igual manera, mis datos de contacto los van a tener para que, dado el caso que necesiten alguna pregunta, me escriben a mi correo o algo así, o en caso de que deseen algún tipo de información relacionado con la especialidad. Y la idea es que el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tratar de tomar la radiografía de tórax y tratarla de sintetizar de la manera más práctica posible. ¿Listo? Entonces, ¿con qué fin vamos a hacer esto? Pues el fin principal es que ustedes aprendan por lo menos a reconocer lo normal y también que tengan como una manera de hacer un abordaje sistemático cuando los tengan a ustedes en sus rotaciones clínicas al frente de una radiografía de tórax. Esto es una actividad muy común, digamos que yo por lo menos yo sí recuerdo que en mis épocas de estudiante de pregrado sí solía pasar mucho esto, de que por ejemplo en medicina interna sucedía mucho, que nos ponían como a decir, hey, a ver, Narváez, lea la placa, ¿qué lee la placa? Entonces, pues la idea es que ustedes tengan como una manera o sí, un método para ustedes poderse defender y evitar que se la monten, ¿listo? Entonces, esto, como ya les dije, va a tratar de ser muy interactivo. Traten de aprovecharlo, ya sea que lo estén viendo ahorita en vivo o en diferido, haciendo de cuenta que están tratando de resolver lo que les voy a preguntar en la siguiente charla. ¿Listo? Entonces, ah, con respecto a la radiografía de tórax, lo primero que yo creo que es muy evidente que ustedes tienen que saber es que es el estudio de imágenes diagnósticas más solicitado en cualquier lugar. Ustedes se van a dar cuenta que independientemente de donde ustedes vayan a rural, así sea al pueblo más perdido, es raro que no haya un puesto de salud por lo menos por lo menos un poquitico básico que tenga la manera al menos de tener acceso a una placa de tórax, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que si bien es el estudio que más se solicita en el mundo y es el estudio radiográfico que más se hace, es al mismo tiempo el que consideran los profesores el más complejo, porque él tiene una variedad de estructuras abarcadas en el mismo y un sinfín de patologías que se pueden discernir dentro de los diagnósticos diferenciales. Por eso es muy importante que ustedes sepan que va a ser muy difícil y realmente no lo voy a poder lograr en esta charla, meterles toda la radiografía de tórax en una sola charla. Eso sencillamente no sucede, ¿sí? Para no ir muy lejos, dentro de los cánones que se nos solicitan a nosotros los residentes de radiología, para graduarnos como radiólogos, hay como un número mínimo de estudios que tenemos que tener registrados leídos a nuestro nombre. Y por lo menos radiografía de tórax está por el orden de los 1.500 estudios dentro de toda la residencia. Entonces es una actividad que realmente requiere mucha práctica y de hacerlo de manera constante para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, es muy importante que ustedes también sepan que es complejo en el sentido de que cuando uno está enfrentado al paciente con la radiografía de tórax, si uno la necesita, va a ser una toma activa de decisiones al visualizarlas. Entonces, eso
por lo general va a hacer que sea importante para mí poder definir algunas cosas que son una urgencia y al mismo tiempo, como yo les decía, esto lo preguntan mucho dentro de las rotaciones, por lo menos a mí me pasaba mucho y es absolutamente normal que uno tenga, por así decirlo, problemas a la hora de enfrentarse por primera vez y al frente de los profes con este tema, ¿listo? Eh, entonces vamos a tratar de sistematizar el tema, ¿listo? Ya que tenerlo sistematizado me va a permitir a mí, por lo menos, si yo no sé claramente qué tiene el paciente con la radiografía, por lo menos sistematizándome, de pronto llego a discernir más fácilmente cuál es la causa de sus problemas, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que considerar y que ustedes tienen que tener en cuenta es que antes de yo visualizar una radiografía de tórax, lo primero que tengo que hacer es evaluar la calidad técnica de la radiografía, ya que si la calidad de la toma no es adecuada, estas radiografías pueden inducirme a mí a errores o incluso pueden hacer que sea más difícil su lectura, ¿listo? Entonces, los dos aspectos principales que yo quiero que ustedes tengan en cuenta con respecto a la calidad técnica de la radiografía es que la radiografía no vaya a estar rotada y que la radiografía tenga una adecuada inspiración. ¿Esto por qué? Los estudios de radiografía de tórax que yo voy a tomar, que sean poco inspirados, van a generarme ciertas complicaciones a la hora de yo interpretar los resultados, ya que me pueden dar una magnificación de la silueta cardíaca y puede parecer más grande cuando en realidad no lo es, si yo diagnosticar de manera errónea una cardiomegalia, por ejemplo, y también que los vasos pulmonares y las bases se pueden ver más opacas y dar una falsa percepción de que en esa zona hay un área de consolidación o un área de colapso pulmonar, cosa que no sería así. Si a ustedes alguna vez le han tomado una radiografía de tórax, recuerden que uno cuando le van a tomar la imagen le piden a uno que haga una inspiración profunda. Precisamente es con este fin, ¿listo? Entonces, es importante entonces el tema de la rotación. Entonces, quiero que visualicen la radiografía de tórax que les estoy mostrando acá. Yo como me hago una idea de que la radiografía está adecuadamente centrada y que no tiene rotación, haciendo lo siguiente. Yo voy a ubicar ambas clavículas, ¿cierto? Y voy a buscar el eje medial de ambas clavículas. Al ojo, o sea, yo podría ser muy técnico y podría hacer una medición exacta, pero a ojo yo debería ver que la distancia entre las apófisis espinosas de las vértebras torácicas es equidistante hacia ambos lados, hacia ambos ejes mediales de las clavículas, ¿listo? Aquí está esquematizado a manera de gráfica para que ustedes vean que en el caso de este paciente, la radiografía se podría decir que estaba bien tomada, que estaba técnicamente adecuadamente tomada eh, porque estas distancias son relativamente similares, ¿listo? Ahora, cuando yo veo una radiografía rotada, miren cómo pueden cambiar las cosas. Por ejemplo, supongamos este paciente que es una radiografía de tórax AP, ¿sí? Esta es una radiografía portátil de un paciente que está en una unidad de observación en urgencias y como pueden notar, en este caso, la columna vertebral está totalmente desplazada hacia la izquierda del paciente. Es un paciente que tiene una rotación hacia la derecha. Al tener esta rotación, mire cómo me altera la morfología de las estructuras del mediastino y me da una falsa percepción de alguna alteración a nivel de estas estructuras. Al mismo tiempo, no voy a poder valorar adecuadamente el campo pulmonar izquierdo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tienen ustedes que tener tienen que tener muy en cuenta, ya que esta es una radiografía que desde el punto de vista técnico va a ser muy limitada y pues yo voy a tener problemas para poder decir exactamente qué es lo que está pasando con este paciente, ¿listo? Ahora, con respecto a la inspiración, cuando ustedes les pregunten en las rotaciones como yo cómo sé que la radiografía está bien tomada, ya sabemos el primero que es la rotación. El otro factor que vamos a hablar es el de la inspiración, que esté adecuadamente inspirada, ¿listo? Para yo poder decir que la radiografía está bien inspirada, yo debo visualizar el diafragma donde se encuentra en relación
a los arcos costales. ¿Listo? Entonces, esto para que se les quede en su cabeza ya mismo. Los arcos costales que ustedes ven más horizontales, que son estos que les estoy mostrando acá, son los arcos costales posteriores. ¿Listo? Mientras que los que ustedes ven que se dirigen de lateral a medial en una dirección de superior a inferior son los arcos costales anteriores. ¿Listo? Para que ustedes no los confundan. Y esto va a ser muy importante para algo que vamos a hablar después que podemos ver en las radiografías de tórax. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si voy a basarme en la inspiración con los arcos costales anteriores, entonces yo lo que voy a hacer es asegurarme de que el diafragma entonces se encuentre por lo menos debajo del sexto arco costal. Entonces yo cuento 2, 3, 4, 5, 6 y él está bajito, ¿sí? O para hacerlo más fácil en términos prácticos, lo puedo ubicar debajo del octavo o del noveno arco costal, pero posterior, ¿listo? Recuerden que acá, este primero que ustedes van a ver acá, es el arco costal posterior de la segunda costilla. La primera es esta, ¿listo? Esta es la segunda. Entonces vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ahí yo ya estoy seguro que el paciente hizo una adecuada inspiración y que esta radiografía tiene una calidad técnica adecuada. ¿Listo? Miren la diferencia de yo tratar de leer la radiografía que les acabo de mostrar a tratar de leer esto, ¿sí? Esto de entrada pues me va a generar a mí ciertas limitaciones técnicas y estas limitaciones técnicas van a estar dadas por el hecho de que resulta que no voy a tener una adecuada visualización de las bases pulmonares, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren en este caso, aquí vamos a contar entonces los arcos costales posteriores. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y no veo más allá del octavo, ¿sí? Entonces ya aquí ya vamos a tener un pequeño problema, ya vamos a ver cómo se hace, se aumenta la opacidad de ambas bases pulmonares, miren cómo la silueta cardíaca está magnificada. Este paciente podría tener una cardiomegalia, tranquilamente, ¿sí? Pero yo no me puedo casar con la idea de que tenga una cardiomegalia si el paciente no tiene, si la radiografía no tiene criterios técnicos adecuados. ¿Listo? Entonces, en este caso, no puedo hacer una adecuada lectura. Miren con los arcos costales anteriores, aquí están graficados. 1, 2, 3, 4, nada. Esto no nos sirve, o por lo menos, pues, o sea, no es que no nos sirva, no, en el sentido de, no, es que entonces, como está así, entonces no la leo, no. Uno de todas maneras, pues intenta hacer el ejercicio, sin embargo, hay que resaltar en el momento en el que a ustedes les toque interpretar la radiografía, que el paciente pues tiene limitaciones técnicas debido a una pobre inspiración a la hora de tomar la radiografía. Eso, con eso ya ustedes pilotean el caso. Si ustedes pilotean el caso, si el profe les pregunta. Entonces, de todas maneras, que sería una charla de radiología sin un repaso de anatomía. Eso básicamente sería algo que no se ve, no se ve, sería extraño. Entonces, pues vamos a aprovechar para hacer un poquitico acerca de esto. Entonces, miren este gráfico, esto es esquemático acerca de las estructuras que yo voy a ver en una radiografía de tórax en posiciones PA y lateral. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacer el ejercicio en este caso. Entonces, traten de mirar más o menos a qué estructuras creen ustedes que corresponde cada imagen que yo les estoy mostrando acá. ¿Listo? Entonces estamos visualizando las que hay en la lateral y las que hay en la AP. Entonces, vamos a empezar de manera esquemática. Entonces, en la A vamos a encontrar el ángulo costofrénico. ¿Cuál ángulo costofrénico? El derecho. Mírenlo acá en la PA y en la lateral la podemos reconocer porque va a ser el borde del diafragma que se encuentra más superior con respecto al otro. Recuerden que esto sucede debido a que en el lado derecho tenemos el hígado y el hígado pues siempre va a tener una tendencia a que por su tamaño va a hacer que el domo diafragmático derecho sea más elevado que el otro. ¿Listo? Entonces obviamente el diafragma izquierdo sería la B,
La C correspondería a la silueta cardíaca como tal, el botón aórtico, la tráquea, que la podemos ver aquí en la PA, y en la lateral. Los ilios pulmonares serían estos de acá, marcados con la F. La carina, recuerden que es la estructura donde está la bifurcación traqueal. La cámara gástrica sería esta pequeña burbuja de aire que vamos a ver en las radiografías cuando son tomadas de pie. Listo, para que ustedes no se asusten. El paciente tiene que estar de pie para que yo vea esta cámara gástrica. Listo, tanto en la proyección PA como lateral. La aorta ascendente sería la que está con la letra J. Listo. Y aquí vamos a hacer la misma esquematización, pero ya en una radiografía propiamente hablando. Entonces, miren en la A. Esta podría corresponder con la cámara gástrica, sin embargo, si nos ponemos más finitos por el tamaño y por la forma que tiene, podría corresponder de pronto también a gas en la flexura esplénica del colon. Nos sería un poquitico difícil poder determinar a cuál de las dos corresponde. B sería el ángulo costofrénico izquierdo. Miren y recuerden cómo lo que yo les decía con respecto al diafragma, que recuerden que hay un lado del diafragma que es más elevado que el otro. El que vean más alto es el derecho. ¿Listo? C, pues la silueta cardíaca, o en este caso, pues el corazón. D corresponde a la aorta descendente, como la pueden ver incluso en este caso, se puede visualizar muy bien por acá descendiendo a nivel paravertebral izquierdo, igualito aquí en la lateral. E correspondería a la tráquea, y la tráquea la voy a identificar muy bien, es porque recuerden que el aire es radiolúcido, ¿sí? Entonces el aire es muy oscuro. Entonces yo voy a ver una columna de aire muy bien definida en ambas proyecciones y esa va a corresponder a la tráquea y como pueden notar hasta incluso yo puedo definir muy bien dónde está la bifurcación en el bronquio fuente derecho y el izquierdo. La carina, listo. Los cilios pulmonares, aquí están definidos. Y el botón aórtico, en este caso sería la H, y la aorta ascendente con la J. ¿Listo? El hemidiafragma derecho finalmente sería la K, como les estaba diciendo, sería entonces en este caso la que está más elevada. ¿Listo? Entonces, lo que suele pasar, o por lo menos lo que yo me acuerdo a mí que me pasaba cuando yo era estudiante, era que esas veces cuando a mí me ponían a ver una radiografía de tórax, yo no sabía para dónde mirar. ¿Sí? O sea, llegaban y me ponían la placa y yo arrancaba y miraba así para todos lados. ¿Sí? Yo no sabía qué patrón utilizar, yo no sabía para dónde mirar, entonces eso se presta mucho para que uno se pierda y a veces cuando la radiografía tiene algo raro, uno ya de entrada se concentra mucho en eso raro y pierde enfoque de lo demás, ¿listo? Entonces, la idea de esta charla es que ustedes, por así decirlo de alguna manera, entrenen el ojo o se acostumbren al ojo, o sea, a la manera en que tienen que mirar la radiografía. Esto no es universal, ¿listo? Eso es lo primero que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Esto no es que exista una regla absoluta, que todo el mundo dice esto tiene que ser así, sino que esto va a depender de gustos personales y de cómo les hayan enseñado, ¿listo? Por lo menos por escuela, en el servicio de radiología del Hospital San José y San José Infantil, nosotros hacemos una lectura de las radiografías de tórax yendo desde el centro del tórax hacia la periferia, ¿listo? Entonces, ese es como el orden que yo les voy a proponer, pero recuerden que ustedes pueden poner el orden que ustedes quieran. Eso, lo más importante es que ustedes tengan un orden por el cual sepan que cuando terminaron de hacer la visualización de su placa, eh, pues no se les pasó nada por alto, o por lo menos revisaron todas las estructuras, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso. Nosotros, como tal por escuela, entonces empezamos desde el centro, empezamos desde la silueta cardíaca y desde el mediastino, ¿listo? Entonces, por eso les traigo yo estos gráficos. Entonces, yo quiero que ustedes se hagan o sea, se imaginen en estos momentos que van a ver una radiografía de tórax, que se las ponen al frente y que el profe en este momento le está diciendo como listo, doctor o doctora, lea la radiografía, ¿qué le ve? Entonces, las líneas que yo les estoy mostrando son las líneas con las que yo quiero que ustedes lleven sus ojos cuando vean la radiografía de tórax. Entonces,
La recomendación sería que primero visualicen el mediastino a través de esta línea continua, haciendo como un zigzag de un lado a otro, sin parar, revisando alguna alteración. Después de haber hecho eso, hacen nuevamente una pasada, pero esta vez haciendo pequeñas pausas entre un lado y el otro para comenzar a mirar a ver si de veras si hay algo ahí o si algo me estoy comiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que me quiere representar los puntos. Como que voy yendo y paro, yendo y paro, voy yendo y paro, ¿listo? Hasta que termine de visualizar toda la silueta cardíaca. Lo último que yo hago es pegarle una mirada aquí a la silueta cardíaca como tal. Veo el tamaño que tiene con relación a los campos pulmonares. Eso es algo que vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, después de haber hecho eso, vamos a hacer un recorderis pequeño de las estructuras del mediastino. Entonces, en este caso, recuerden entonces que habíamos visto la tráquea, la carina, aquí estamos viendo entonces el botón aórtico, la aorta ascendente, la aorta descendente, el corazón, y esto correspondería al ilio pulmonar derecho, que por lo general es el que más se destaca o más se nota. ¿Listo? Entonces, después de haber hecho esto, ahora sí pasamos, o sea, después de haber visto silueta cardíaca, la tráquea, el mediastino en general, ahora sí voy a ir a ver los campos pulmonares. Entonces, lo que yo puedo hacer es pegar otra vez una revisadita así, en zigzag, revisando ambos campos pulmonares de forma general. ¿Le encontré alguna normalidad? Digamos que sí, digamos que no. Ahora hago mi pausa y ahora lo que hago es revisar en zigzag cada campo pulmonar de manera individual. Primero el derecho y luego el izquierdo. No importa el orden. Realmente a mí lo que me importa es que ustedes no se les vaya a pasar un solo pedacito por donde no vaya a pasar el ojo mirando. ¿Listo? Después de yo haber hecho una valoración acerca de los campos pulmonares y las estructuras mediastinales, ahora sí me voy hacia más, eh, hacia el exterior, hacia la periferia. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso principalmente es hacer una revisión de las estructuras de los tejidos blandos y las estructuras óseas que yo voy a visualizar en el tórax. Ver bien los ángulos costofrénicos, ver los tejidos blandos adyacentes al tórax, voy a ver las escápulas, voy a ver las articulaciones acromioclaviculares de ambos lados, me devuelvo otra vez a ver la escápula y reviso las siluetas mamarias en caso de que la paciente sea mujer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren en este caso, que no se les vaya a pasar. Recuerden que las pacientes femeninas por su pliegue mamario van a hacer un aumento en la densidad aquí en el campo pulmonar de manera bilateral, pero eso va a ser secundario a sus mamas. Como en este caso les estoy mostrando acá la mama derecha. Recuerden que los arcos costales posteriores son los que son más horizontales en este caso. Con la letra C tenemos la escápula que está por acá adecuadamente lateralizada porque esa es una radiografía en proyección PA, o sea, postero anterior, o sea, me entra el rayo del paciente por la espalda. ¿Listo? Y cuando los pacientes los ponen a tomar estas radiografías, ellos abrazan el chasis donde está la placa que recibe la imagen. Entonces, al yo hacer esto de abrazar la placa, perdón, de abrazar el chasis, las escápulas se van a lateralizar y se elevan. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Eso es una manera muy fácil de determinar cuando una radiografía es postero anterior o antero posterior. Las clavículas, ¿listo? Un arco costal anterior aquí con la letra E, como se darán cuenta, recuerden que viene de superior a inferior, de lateral a medial. Y por último, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí hay un poquitico de aire, ¿listo? Ahí estaría la cámara gástrica como tal. El hígado, recuerden que va a ser esta estructura bien opaca que voy a ver debajo del hemidiafragma derecho, ¿listo? Que no se les vaya a olvidar esa parte. Después de haber visualizado esas estructuras, no puedo dejar de visualizar lo que yo alcance a ver del hemiabdomen superior. Entonces no está de más que le peguen una repasadita así por encima lo que ustedes alcancen a visualizar con respecto a esas estructuras y las reporten o le comenten a sus profes en caso de que
de que en este caso pues encuentran algo positivo, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver la representación en radiografía de la gráfica que estábamos viendo acá. Aquí recuerden entonces que el hígado lo voy a ver muy opaco, ¿sí? No debería yo por ningún motivo ver gas en esta zona. El gas que voy a ver puede corresponder a la cámara gástrica o como tal a la flexura esplénica del colon. Recuerden eso, ¿listo? Y que el diafragma que se encuentra más elevado es el del lado derecho. Esto no se les puede olvidar. Se lo preguntan mucho. Entonces, miren lo sutil que puede llegar a ser un hallazgo en una radiografía de tórax. O sea, yo no estoy pidiendo que ustedes al salir de esta charla tengan la capacidad de encontrar estas vainas porque hasta incluso especialistas en radiología pueden en algunos momentos pasar desapercibidos estos hallazgos. Pero miren, por ejemplo, esta pequeña opacidad en el campo pulmonar derecho de esta paciente que resultó siendo un nódulo pulmonar de características indeterminadas. ¿Listo? Entonces, precisamente el patrón que yo les estoy proponiendo es para en la medida de lo posible aumentar las posibilidades de que yo me encuentre estas cosas, ¿listo? Porque eso, la verdad, si ustedes este hallazgo lo dan y el hallazgo sale positivo y ustedes en su calidad de estudiantes de medicina realmente quedarían muy, muy, muy bien parados entre sus profes. Pero pues no nos olvidemos que también existe la radiografía lateral, ¿no? Esta radiografía lateral también se propone como una especie de patrón para que uno la visualice y esta me va a ayudar mucho a la hora de yo poder caracterizar sobre todo dónde se encuentran algunas estructuras que yo haya visualizado de manera normal en el estudio. ¿Listo? Entonces la recomendación en este caso, obviamente recuerden que eso depende de cada uno, mencionan acerca de empezar por el espacio subfrénico, haciéndole una pasadita, luego hacia los cuerpos vertebrales y los tejidos blandos de la región posterior del tórax, luego con mayor detenimiento, revisar los tejidos blandos de la región torácica anterior, ¿listo? Y después visualizar la tráquea y las estructuras del mediastino, ¿listo? Por último, revisar nuevamente los campos pulmonares y el parénquima pulmonar como tal de manera generalizada, dado el caso que yo encuentre algo en la radiografía, en la otra proyección que yo quiero ubicar con más detenimiento. ¿Listo? Entonces, radiografía lateral de turno. Motivo de consulta de este paciente, ¿cuál se imaginan que es? Bueno, pues en este caso creo que es muy evidente que este paciente seguramente vino por dolor torácico asociado a la presencia de semejante cuchillote en la región posterior del tórax, listo, pero tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, si a mí me presentaran ustedes esta imagen solamente, yo no les puedo decir con plena seguridad que este cuchillo, por ejemplo, lo tiene clavado en el pecho, lo tiene clavado en la espalda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cuento con la radiografía en la otra proyección para yo obtener un par radiológico, que así es como se llama, y poder decirles con plena seguridad dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque este paciente tranquilamente puede tener el cuchillo, por ejemplo, metido en la axila, ¿sí? Y yo no puedo decir eso con plena seguridad porque yo estoy viendo una imagen bidimensional en este caso. Listo para que ustedes lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Miren la importancia del par radiológico. Esa es una radiografía de tórax. Realmente la calidad de la imagen, porque esa es una imagen que saqué de la literatura, no es la mejor. Quiero que noten cómo aquí al parecer hay una zona donde hay un aumento de la opacidad con respecto al resto del corazón. Esto no es como de todo normal. Cuando yo visualizo la radiografía en la proyección lateral, me doy cuenta que al parecer sí hay una zona en el campo pulmonar que tiene un aumento en la opacidad. Este paciente tiene una opacidad alveolar retrocardíaca izquierda, ¿listo? Entonces, por eso yo quiero traer esta imagen para eso, para que tengan en cuenta que es muy importante este tema del par radiológico, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un poquitico de repaso acerca de la terminología entonces del parénquima pulmonar antes de que procedamos. Me imagino que ustedes ya han escuchado acerca de esos términos de enfermedad pulmonar de tipo alveolar y de tipo intersticial.
Esto es una terminología que en algunas personas puede causar mucha confusión, entonces vamos a tratar aquí como de definirla, ¿listo? Pero de la manera pues más simple posible. Obviamente esto es un tema que desde dentro del punto de vista teórico se menciona, o sea, es más complejo de lo que les voy a decir, pero la idea para mí no es confundirlo, sino hacerlo que sea lo más digerible posible, ¿listo? Entonces, siendo siendo simplones, por así decirlo, el parénquima pulmonar básicamente son sacos de aire y esos sacos de aire alrededor tienen estructuras de soporte, ¿sí? Que eso es lo que ustedes deben recordar de sus clases de anatomía y de fisiología. Entonces, los sacos de aire se llaman alvéolos, obviamente ustedes ya eso lo deben recordar. Como son sacos llenos de aire, pues yo voy a ver esas estructuras en la radiografía, las voy a ver radiolúcidas, las voy a ver muy oscuras. ¿Listo? Entonces, esto es un esquema en el cual les quiero mostrar como la conformación de un acino pulmonar, lo cual esto es por así decirlo, es un grupo de alvéolos en las vías aéreas terminales. ¿Listo? Entonces, quiero que entiendan que alrededor de estos acinos hay estructuras de soporte, ¿listo? Todas estas estructuras de soporte que se localizan al lado de los acinos están compuestas de vasos, de linfáticos, algunos bronquios de pequeño tamaño y tejido conectivo. Toda esta red de estructura, ¿sí? Toda esta red estructural que se encuentra al lado del acino es lo que se llama el intersticio del pulmón. ¿Listo? Entonces, pues, a manera simple, esto es lo que me quieren decir cuando me hablan de una opacidad alveolar o de una alteración del intersticio. O la enfermedad, ¿la tengo dentro del alveolo o la tengo en las estructuras de soporte? ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que yo quiero que tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, miren esta imagen de aquí abajo. Si yo tengo una enfermedad o tengo una patología que a mí me está afectando es el intersticio, más no el alveolo, entonces yo lo que va a aumentar la opacidad es precisamente esas estructuras de soporte, mientras que el alveolo yo lo voy a seguir viendo radiolúcido. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo tengan muy, muy, muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, cuando las opacidades son alveolares, yo las voy a ver como en la imagen que están viendo aquí a la derecha. ¿Sí? Las opacidades alveolares son de mayor tamaño, son, por así decirlo, en algunos libros clásicos lo definen como estructuras que parecen motas de algodón. ¿Listo? Sin embargo, pues ese término de algodonoso ya no se utiliza en la actualidad, se prefiere cambiar solamente por hablar de opacidad. Eh, pues hablando de radiología de tórax como tal. Mientras que las opacidades que son intersticiales, por lo general las van a ver así, dispuestas como en forma de líneas, de rayas. Bueno, y en algunos casos tener múltiples de estas líneas y de estas rayas me generan una cosa que se llama un patrón reticular. Cuando me hablan de reticular es de red. ¿Listo? Parecía una malla, una red para que ustedes no se les olvide. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio entonces. Quiero que ustedes visualicen un momentico esta radiografía y quiero que en su cabeza se respondan las siguientes preguntas que yo les voy a hacer. ¿Listo? La primera pregunta es, ¿cuál de los dos campos pulmonares es más radiolúcido? O sea, ¿cuál es más oscuro? Lo lógico es que ustedes me digan entonces qué es, pues se han puesto cuidado, es que el campo pulmonar derecho es el que es más radiolúcido con respecto al izquierdo. ¿Por qué creen ustedes que es que yo veo este campo pulmonar más radiolúcido que el otro? ¿Será que tiene alguna enfermedad? ¿Será que hay alguna alteración del pulmón que está haciendo que tenga más aire que este y por eso lo veo así? Pues en este caso realmente la causa es un poquitico más sencilla. Resulta que si ustedes son bien, bien, bien sistemáticos y revisaron muy bien la radiografía, se darán cuenta que esta paciente es femenina. Por eso es que yo le veo acá la silueta mamaria
del lado izquierdo. Pero, oh, vea, la del lado derecho no está, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa es probablemente una paciente que tiene una mastectomía del lado derecho y eso es lo que está haciendo que yo vea este campo pulmonar más radiolúcido, ¿sí? Porque entonces hay una menor absorción de los rayos X en esta zona, ¿listo? Entonces, por eso lo importante es siempre estar pendientes y ver todo lo que les estaba comentando. Listo. Este es otro paciente. Este paciente refiere dolor pleurítico, dificultad para respirar. Revisan de forma sistemática a ver qué encuentran. Los pulmones, ¿cómo los ven? La verdad, estos pulmones son radiológicamente de aspecto normal. ¿Listo? La única anormalidad radiológica que quiero que visualicen en este caso es la presencia de una cámara de aire que me está dividiendo la silueta del hígado con el domo diafragmático del lado derecho. Miren aquí el aire que corresponde a la cámara gástrica y miren que aquí al parecer hay otra columna de aire que su origen no es muy claro y que al parecer está justo debajo del domo diafragmático del lado izquierdo. Entonces, esta paciente, desde el punto de vista pulmonar, no tenía nada, pero tenía un neumoperitoneo. ¿Listo? Súper importante que revisen siempre las bases pulmonares porque estas cosas lo mejor sería que a uno no se le pasaran, ¿listo? No es exactamente un examen para el abdomen, pero estoy haciendo un diagnóstico de una patología abdominal a través de la radiografía de tórax, ¿listo? Entonces, vamos a hacer entonces una aproximación muy sistemática acerca de patologías de interés en radiología, en radiografías de tórax, ¿listo? Entonces, está esta aproximación sistemática como para que nunca se les olvide, que es el ABCDE, ¿listo? Esta aproximación es anglosajona, entonces, pues, obviamente tienen que recordar que los acrónimos tienen que ver con palabras en inglés, ¿listo? Entonces la A va a ser para airways, que es de tráquea y bronquios fuente. B es para breathing, que sería entonces ver los campos pulmonares, bordes de los pulmones y las siluetas. C es para circulation, que sería entonces el tamaño de la silueta cardíaca, grandes vasos, el mediastino y los cilios. D sería para disability, que hablarían prácticamente de las fracturas costales o de alteraciones de los huesos. Y E sería para everything else, que es todo lo que les estaba comentando con respecto a ver neumoperitoneo, ver alteraciones en los tejidos blandos, que la más común que ve uno es enfisema subcutáneo, que es producto pues de algún manejo quirúrgico reciente, ver las sombras mamarias, por el ejemplo que les mostré previamente, y la presencia de cuerpos extraños. Entonces, vamos primero con la A, ¿sí? Entonces, con la vía aérea, ¿qué voy a visualizar principalmente? La tráquea y los bronquios fuente. ¿Qué es lo principal que yo debería poder decir, al menos como estudiante? Poder decir si la tráquea está central o si la tráquea está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda del paciente. Como en este caso, mire que en este paciente tenemos una leve desviación de la tráquea hacia la derecha y esta desviación es secundaria a un colapso pulmonar que está jalándome las estructuras del mediastino hacia ese lado, ¿listo? Cuando vean estas desviaciones traqueales, asegúrense de que la placa no esté rotada porque eso les puede dar la falsa percepción de que la tráquea está desviada, ¿listo? Entonces, otra cosa que voy a ver en la A, ¿sí? Del aire va a ser el ángulo carinal. Este ángulo que se forma en nivel de la carina, que me divide el bronquio fuente derecho e izquierdo, por lo general es un ángulo que va entre los 40 a los 100 grados. Yo no les estoy pidiendo que cojan un transportador y lo pongan al frente del computador o que cojan entonces con el área, con el medidor de ángulo que tiene el visor de imágenes diagnósticas del hospital, pero sí a ojímetro. Sí quisiera por lo menos que ustedes tuvieran la oportunidad de decir, venga, ese ángulo carinal está como muy grande, no parece de ángulo recto. Entonces, tener en cuenta que cuando yo vea estos ángulos carinales que están aumentados, como en el caso del paciente que les estoy mostrando, miren cómo se nota así de manera esquemática, esto me puede estar reflejando un signo indirecto de patología cardíaca, de patología mediastinal o de patología pulmonar, algo que me desplace los bronquios fuente hacia superior, ¿listo? B sería para breathing, que ahí ya es cuando vamos a visualizar
específicamente los campos pulmonares, ¿listo? Entonces miren en este caso, lo primero que les quiero mostrar es este término de la consolidación, ¿listo? El término consolidación, para que ustedes lo entiendan, consiste en el reemplazo del aire en los alveolos por fluido, por células, por pus o algún otro material. Recuerden que el aire se ve radiolúcido, se ve full oscuro. Cualquier material que yo tenga metido en los alveolos y me reemplace ese aire que debería estar ahí por otra cosa, me va a generar un cambio en la densidad del parénquima pulmonar. La causa más común para yo encontrar áreas de consolidación son las neumonías, ¿listo? Algo importante con respecto a las consolidaciones es que las consolidaciones aparecen, pero el volumen del pulmón se conserva. O sea, el pulmón sigue siendo grandecito, para que ustedes me entiendan. Bueno, entonces, aquí tenemos entonces un ejemplo, una radiografía de tórax que muestra una consolidación en la língula. Noten cómo el reemplazo del aire en esa zona por, digan ustedes que es pus, moco, lo que sea, que está reemplazando el, el aire en los alveolos, miren cómo hace que la densidad de ese pulmón sea casi que idéntica a la del corazón. Esto es lo que nosotros llamamos signo de silueta. Ya perdí la silueta cardíaca como tal y esto es un signo claro de una consolidación en este caso. ¿Listo? Si ustedes alguna vez han escuchado el término consolidación, me imagino que alguna vez han escuchado hablar de, ay, tiene broncograma aéreo. Yo la verdad, yo les digo la verdad, yo vine a entender que era un broncograma aéreo hasta que fui interno. Yo de estudiante no tenía ni idea qué era eso y a mí me lo explicaban y yo todavía no lo entendía. ¿Listo? De la manera más, como más sencilla posible que encontré para entenderlo es la siguiente, la que les voy a mostrar. Estas son imágenes magnificadas del paciente que les mostré antes de la consolidación aquí en el primer ejemplo, ¿sí? Entonces quiero que noten cómo dentro de la misma consolidación yo veo perfectamente el bronquio. Miren cómo se define una columna de aire perfectamente entre el bronquio. Eso es lo que se conoce como broncograma aéreo. Broncograma aéreo, entonces, es la apariencia radiográfica de un bronquio que está lleno de aire, por eso es que lo veo bien radiolúcido, que está delimitado muy bien por alveolos que están llenos de algún material y que por eso se ven más densos y por eso yo visualizo perfectamente el bronquio, ¿listo? Hay que tener en cuenta que este hallazgo puede tener un buen valor pronóstico, ya que los pacientes con neumonía que tienen broncograma aéreo, por lo general les va bien, porque desde el punto de vista fisiopatológico quiere decir que ese mojo que se les está acumulando en el pulmón tiene una vía de salida. Entonces, otro término que seguramente por ahí han escuchado es la atelectasia. Me pasó exactamente igual. Yo no entendía el término de atelectasia hasta que estaba ya como tal en noveno, décimo semestre. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. La atelectasia es básicamente, imagínense un pulmón lleno de aire y supongamos que yo por algún motivo llego y cojo un bronquio de ese pulmón y le corto el flujo de aire, ¿sí? Ya sea porque tiene un pegote de moco ahí metido o porque algo está haciendo que yo coja ese bronquio y lo espiche, ¿cierto? Al yo hacer eso, el aire no va a empezar a pasar hacia el resto del pulmón que esté más distal, ¿cierto? Al principio, pues ahí se quedó aire atrapado, entonces pues el pulmón se va a seguir viendo igual, pero con el tiempo, por propiedades fisiológicas de difusión de ese oxígeno que está ya atrapado, eventualmente tarde que temprano, ese aire que está metido en ese pulmón que le estoy cortando el flujo de aire, ese aire se va a disipar, como para que ustedes me entiendan, y en algún momento, pues la ausencia de ese aire va a hacer que ese segmento de pulmón se colapse. ¿Listo? Entonces, eso es una atelectasia, es una porción de un pulmón que perdió su expansibilidad debido a que ya no tengo aire en los alveolos de ese pulmón o de ese segmento de pulmón. Esto, ¿cómo lo voy a ver en las radiografías? Pues lo voy a ver porque se va a quedar ese pulmón sin aire y entonces yo lo voy a ver mucho más opaco que el otro. ¿Listo?
Pero entonces ustedes me pueden decir como, venga, pero es que también algo que me hace un aumento en la opacidad de un pulmón es una neumonía. O venga, ¿qué tal que esté más bien lo que tengas un derrame pleural y le tomaron la radiografía acostado y se ve así? Sí, es válido, pero lo que más me hace a mí pensar que esto es una atelectasia es lo siguiente, y es que, ¿se acuerdan lo que yo les dije que el pulmón perdía su volumen? Yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente, y es que el pulmón, por la misma pleura, él está agarrado de todas las esquinas. Sí, él está agarrado del mediastino, está agarrado pues de la pared lateral del tórax, está agarrado de todo lado. Y en el momento en el que él pierde volumen, él literalmente se trae las estructuras hacia él mientras se achicharra. Entonces, por eso voy a ver un desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado del pulmón colapsado. ¿Listo? Eso va a ser muy importante. No solamente me va a traer las estructuras de mediastino, el hemidiafragma del lado afectado también me lo va a subir, precisamente por lo que les digo, él está agarrado de todo lado, entonces él comienza a, mientras achicharra, a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo, a jalarlo, y por eso es que yo voy a ver, por ejemplo, en este caso, esta desviación de la tráquea hacia el lado de la telectasia, ¿listo? Recuerden entonces también los neumotórax, en algunos casos son muy fáciles de ver como en este caso. Recuerden que por ser aire, y si el paciente está de pie, pues yo voy a ver la cámara de neumotórax en los ápices pulmonares, ¿cierto? Básicamente es aire en el espacio pleural, no hay mucho que decir sobre esto, ¿listo? Esto es algo muy importante. O sea, yo en este caso elegí esta radiografía de este paciente para que ustedes entiendan el concepto que les voy a dar, porque yo creo que es la principal forma en cómo uno se puede confundir de que el paciente tiene un neumotórax, y es que siempre sigan muy bien las líneas de las estructuras óseas. En este paciente, como el colapso pulmonar que tiene es tan marcado, aquí yo alcanzo a visualizar muy bien el borde interno de la escápula, ¿listo? Pero en los pacientes cuando tienen, por ejemplo, en este caso que tienen un pulmón totalmente expandido, siempre tómense el ejercicio de distinguir perfectamente qué es escápula y que otra línea que no tenga un origen, que no tenga un origen claro, sí corresponda a un neumotórax. ¿Listo? Entonces el truquito está en mirar esa escápula. Ahora, hay neumotórax que son terriblemente peligrosos para la vida, y es el caso de los neumotórax a tensión. Recuerden que el neumotórax a tensión básicamente consiste en que tengo aire en el espacio pleural y que ese aire se está acumulando y está generando cada vez más presión positiva dentro de ese espacio. Esto está sucediendo porque el aire está entrando al espacio pleural, pero no está saliendo. Quiere decir que está generándose un mecanismo de válvula en el cual el aire me entra, pero no me sale. Cuando yo vea estos neumotórax, pues voy a ver un campo pulmonar absurdamente radiolúcido, como en este caso, y a diferencia del neumotórax normal, miren el desplazamiento que hace las estructuras del mediastino. Esto se está llenando de aire, esto lo que está haciendo es empujando las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral. ¿Listo? Entonces este es como el truquito en este caso para que no se les olvide. Entonces, aquí en este caso, lo que les quiero mostrar en esta radiografía es lo siguiente. Miren cómo en esta paciente el ángulo costofrénico del lado izquierdo lo perdí, y estoy visualizando aquí una opacidad en la base pulmonar izquierda que tiene una configuración ovalada. Esto es lo que llamamos el signo de menisco, ¿listo? Estos son pacientes con derrames pleurales, que es otra cosa que quiero que tengan también muy, muy, muy en cuenta a la hora de visualizar los estudios. Recuerden que este hallazgo de derrame pleural, así lo voy a ver es cuando la radiografía la toman con el paciente de pie. Entonces tengan mucho cuidado con los diagnósticos de derrames pleurales en radiografías portátiles, ¿listo? Porque estas radiografías se las toman al paciente prácticamente acostado. Recuerden entonces con la letra C hacer una valoración de las estructuras del corazón. Recuerden que para yo valorar cardiomegalia, preferiblemente tengo que estar viendo una radiografía en PA, y lo que voy a hacer yo es tomar una medida
de como quien dice, para que ustedes me entiendan, de toda la silueta cardíaca en toda su extensión, y esta medida la van a dividir por la distancia más amplia que encuentren entre ambos campos pulmonares. Por convención, si esto les da a ustedes un valor mayor a 0,5, ya se podría considerar cardiomegalia, pero esto es debatible y esto depende mucho pues de quién les esté enseñando el tema a la hora de la verdad. ¿Listo? Entonces, esto era lo que yo les quería mirar, les quería mostrar con respecto a la letra D. Recuerden que la D hablaba de disabilities, que era principalmente alteraciones óseas. En el momento en el que yo termino de visualizar todas las estructuras internas del tórax y me voy a ver los tejidos blandos, si yo soy juicioso, me voy a dar cuenta que en este caso, al parecer, la cortical de estos arcos costales está alterada, como se podrán dar cuenta. Este paciente, entonces, en este caso, tenía múltiples fracturas de los arcos costales posteriores del lado derecho. En este caso correspondía con el sexto, séptimo y octavo espacio intercostal, no, sino sexta, séptima y octavo arco costal posterior del lado derecho. Siempre revisen los huesos, no se les vaya a olvidar seguir el orden respectivo, ¿listo? Y entonces, en este otro caso, ¿recuerdan el caso del neumoperitoneo que les había dicho? Recuerden que esto es lo último que vamos a valorar. Recuerden que se va a ver entonces como esta burbuja de aire que va a dividir muy bien la silueta del hígado con el domo diafragmático y que en algunos casos se puede ver en el lado izquierdo. Guíense más por este lado. Aquí se puede confundir uno mucho por el hecho de la existencia de la cámara gástrica. Si ustedes lo ven al lado del hemidiafragma derecho, eso no tiene pierde. Eso es un neumoperitoneo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Lo que yo les decía con respecto a los pacientes que habían sido operados, también tengan en cuenta que cuando los pacientes los operan recientemente, a ellos se les acumula aire debajo de los planos grasos subcutáneos. Entonces yo voy a ver un aumento en, perdón, una disminución en la opacidad de los tejidos blandos. Si voy a ver estas columnitas de aire, este hallazgo es compatible con enfisema subcutáneo, que es una cosa que también tienen que ver ustedes a la hora de visualizar los tejidos blandos. Miren que como hallazgo adicional, este pacientico también tenía un neumotórax del lado izquierdo. ¿Listo? Y pues también, como siempre, mencionar la existencia de los cuerpos extraños. Eso es algo que se ve relativamente seguido. Como se darán cuenta, este niño entonces tiene un cuerpo extraño, al parecer, alojado en esófago. Como tal, recuerden que yo no tengo en estos momentos un par radiológico para poder decir con plena seguridad si esto está en el esófago o en la tráquea. Sin embargo, pues por el tamaño que tiene esta moneda, como se pueden dar cuenta, a diferencia de la columna de aire de la tráquea, pues probablemente está localizado en el esófago, ¿listo? Entonces, bueno, esto era como tal todo lo que les queríamos mostrar con respecto a los aspectos prácticos de la radiografía de tórax. Lo que más quiero es que ustedes sean sistemáticos lo más posible y que recuerden pues que los diagnósticos diferenciales en radiografía de tórax pueden llegar a ser muy complicados, para que ustedes estén tranquilos y más bien se dediquen a hacer un buen ejercicio a la hora de visualizar la radiografía, que eso muy seguro va a hacer que ustedes por lo menos puedan determinar las cosas que son potencialmente letales para el paciente. ¿Listo? De resto no sería nada más por el momento.